Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra conferencia más del Club Aragón Siglo XXI. En primer lugar, nuestro agradecimiento al Centro Joaquín Roncal, Fundación CAI Acción Social Católica, por colaborar y por cedernos las instalaciones y colaborar todo su personal para desarrollar nuestras actividades. Nuestro agradecimiento a don Jorge Hernández por aceptar nuestra invitación. Es una de las personas que más conoce el tema que hoy vamos a tratar de Aragón, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde, pues un poco primaveral, después de estos días que hemos tenido un poco fríos. Hoy cerramos el ciclo, que los reanudaremos pues ya en otoño. Quiero hacer una breve biografía de don Jorge Hernández Esteruelas, zaragozano, ingeniero agrónomo, originario de familia de las Cinco Villas, de una familia ganadera de ovino, impulsadora de la denominación específica de indicación geográfica protegida Ternasco de Aragón. Estuvo en la empresa privada entre el 78 y el 85. Ha participado en delegaciones y ha realizado diversos viajes al extranjero, Israel, Austria, Francia, Italia, Holanda, entre otros, para conocer el desarrollo, aplicación y experiencias en las infraestructuras agrarias de esos países. En el 1997 es nombrado responsable para Aragón de las medidas agroalimentarias introducidas por la Unión Europea y en 1999 pasa a ocuparse como jefe de Mercado Agroalimentario de la Dirección General de Alimentación, ocupándose del Departamento de Calidad Alimentaria y las denominaciones geográficas. Promueve la sección de Agricultura Ecológica en la Feria Alimentaria. Asimismo, fue el autor de la campaña Origen en España y aquella campaña que también escuchamos mucho, que era cada día, 5 cada día, que eran los frutos que teníamos que tomar en cada una de las comidas. Siendo en la actualidad técnico asesor de la Dirección General de Defensa de los Consumidores. En el 2001 impulsa como director de eventos y responsable de alimentación en la Junta Directiva de CERAI, Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional, una conferencia prospectiva de la alimentación y gastronomía europea. Este encuentro, más conocido como Teruel 2001, se emplazó a diversas organizaciones europeas a girar en pro de una gastronomía y de una alimentación que no destruya el patrimonio alimentario, sino que lo revivifique, que mantenga una compatibilidad con el medio natural y el medio ambiente, que proteja el tejido social productivo en el medio rural. Fundador de Alimentaria, red de productores locales que promueve la iniciativa de Mensa Cívica y que promueve la restauración colectiva sostenible en diversas ciudades europeas y países. Formó en España el Slow Food, que cuenta con numerosos socios y núcleos asociativos, lidera el Convivium de Slow Food de Zaragoza, entusiasta conocedor de otras cocinas del mundo, y ha participado en diversas jornadas y diferentes conferencias relacionadas con el desarrollo rural. Es un firme defensor de la teoría de lanzar proyectos interregionales. Es tan amplia su biografía que nos restaría tiempo en su exposición y posterior coloquio, que es lo más importante de todo. Dejo sin enumerar muchas de las actividades que él ha realizado y sin más le cedemos la palabra a don Jorge Hernández Esteruelas. Muchas gracias. Bueno, dicen que es un deber de cortesía agradecer a los organizadores el haberme dado la oportunidad de expresar lo que voy a citar y que de alguna forma viene a ser un poco el baúl de aquello que he ido atesorando durante los años como experiencia en el terreno agrario, en el terreno alimentario, en el terreno de la transformación y posteriormente en el terreno antropológico-cultural y de la sostenibilidad.
he definido esta conferencia con palabras, vocablos, que quiero describir radicalmente. La palabra radical es una palabra de origen griego y significa ir a las raíces. No significa, como en España se expresa, una posición, vamos a llamarle dogmática, ¿no? Sino intentar comprender que los vocablos, las palabras, significan algo esencial, igual que la filosofía, la raíz de la sabiduría, y que deben de ser descritas y defendidas como tales. Yo sé que estamos en un mundo de imagen, donde la palabra hoy en día pues vuela, ¿no? O sea, hoy las palabras realmente son difíciles de defender. Pero yo iré en esta primera parte de mi exposición a tratar de defender lo que significan los vocablos. Esto es importante porque en Europa los vocablos se defienden con mucha firmeza todavía. Y quizás en España, quizás el aceite de girasol se ha pasado como aceite de oliva o el aceite de colza como de girasol, pero indudablemente en Europa les molesta mucho que tengamos vocablos distintos para expresar cosas que son iguales o al revés. Bien, es importante hablar de lo que es la cultura. La cultura, fíjense ustedes que es una acepción que proviene de cultivo. De hecho, cuando dice hay que cultivar la mente, hay que cultivar unas prácticas positivas, hay que cultivar, pues vamos a llamarle una moral, una ética. Pues bien, cultivar tiene un origen agrario y luego se extendió no solo para el alimento físico, que es el alimento, sino también espiritualmente en el terreno de las ideas. Es una palabra que tiene su tradición agraria en la historia de las civilizaciones y que adquiere plenitud precisamente con este salto. Es verdad que hay una cultura de los cazadores-recolectores en la historia y que efectivamente no tendría esa acepción de cultivo o de conjunto de prácticas, ¿no?, derivadas de la agricultura y de la alimentación. Pero indudablemente sí que adquiere ya su dimensión como vocablo en las civilizaciones. Las civilizaciones tienen un salto en la historia, pues hará aproximadamente de los años menos 10.000 al menos 6.000 antes de Cristo, donde efectivamente surgen saltos en el terreno de la agricultura y en el terreno de la dominación de los animales por el hombre, es decir, las ganaderías. Estos saltos se configuran sobre todo en Oriente, en las culturas sumerias, babilónicas, hindúes, chinas, y que hacen que sean los primeros que surjan en la arena de la historia. Ya luego, posteriormente, se extienden hacia el Mediterráneo, Egipto, y ya se traslada por la vía americana al nuevo continente llamado América. Pues bien, esa cultura o esas tradiciones han variado muy poco a lo largo de la historia. O sea, aunque nos parezca que estamos en el siglo XXI, un siglo muy acelerado, realmente la aceleración se ha producido del siglo XIX a esta parte. O sea, es decir, no variaba prácticamente nada de un siglo a otro. Es decir, eran muy pocos los avances científicos y tecnológicos, y es el siglo XVIII-XIX cuando se despierta la ciencia, se despierta la tecnología, se despiertan los conocimientos y empieza una época de cuestionamiento y yo diría que a veces hasta de destrucción de todo lo tradicional. Esto ha tenido sus puntos positivos y tiene sus puntos negativos, porque indudablemente aquí vemos en la imagen pues a un cazador-recolector y hoy, por ejemplo, los cazadores-recolectores de alguna forma se asemejan a los pescadores todavía, ¿no? O sea, es decir, que estos señores que van a la mar y van pescando, bueno, pues tienen un algo similar
o todavía existen tribus que tienen un estadio bien parecido. Las últimas tribus que eran cazadoras, recolectoras, se dieron en Asia y en América del Norte. El último estallido que se conoció en la historia de la humanidad, del mano de los mongoles, realmente puso todo el mundo patas arriba. O sea, es decir, la civilización se vio cercada. Pero como dicen los historiadores, si se hubiera ganado por parte de los mongoles, indudablemente hubieran reproducido de inmediato la cultura anterior, la cultura agraria. Y buena prueba de ello es que en la Edad Media, cuando se estaba buscando una conexión entre Occidente y Oriente, un hijo de Gengis Khan, que se llama Kublai Khan, él imitó a la civilización china, que lo subsumió en la cultura, pese a ser un cazador-recolector, un nómada y una persona que la civilización los hemos tildado de salvajes y bárbaros, primitivos. Es decir, porque indudablemente no tenían ninguna consideración acerca de esta civilización. Pero es indudable que la cultura los subsumió. Y esto es importante porque muchas veces cuando hablamos del fin de una etapa y la apertura de otra etapa en la humanidad, indudablemente los saltos en la historia se van produciendo por la asimilación y la evolución continua de la humanidad en torno al desarrollo y al progreso. Yo en ese sentido creo que hay que ser positivista y que pese a todos los males que pudiéramos ver en la humanidad en el día de hoy, yo creo que estamos más cerca de conseguir cosas buenas y a veces más lejos de conseguirlas. Pero esa dualidad, esa dicotomía, se ha dado como parte de la evolución de la cultura. Una cultura que hoy nos ofrece máquinas en vez de hombres para la cuestión agraria y que ya incluso introduce las tecnologías modernas al objeto de que las cosechadoras que están en el campo emitan datos y esos datos, vía GPS, se vayan a la estratosfera y se acumulen en grandes ordenadores para saber cómo tienen que cosechar esas cosechadoras el día de mañana o esos tractores que actúan en el campo. Es una agricultura que se ha denominado de precisión y que es una agricultura que tiene un nuevo componente, es el ser tecnológico. Hoy, indudablemente, el que maneja un tractor parece un astronauta de la NASA. Cualquiera que vayáis a una feria de la maquinaria agrícola y os vais a los tractores a verlos, esos tractores enormes tienen joystick, tienen pantallas, tienen GPS, etcétera. Esa persona que maneja esa máquina indudablemente tiene que tener una cultura tecnológica que no es la tradicional. Así que estamos asistiendo a un cambio de pautas culturales ligadas todas ellas al llamado cultivo. Es decir, es curioso porque si analizamos la agricultura comprenderemos bastantes de las cosas que suceden en el mundo. ¿Y por qué? Hombre, porque el alimento es la base de la gastronomía. ¿Y qué es la gastronomía? La gastronomía es la base fundamental del placer como motor de la alimentación. Es importante saber que si no hubiera placer no nos alimentaríamos. Este giro que han tomado los acontecimientos actuales de una cultura dietético-nutricional, que parece que somos máquinas, que nos inyectan nutrientes y dietas y que no tenemos ningún placer, es una cultura falsa, es una cultura que realmente no existe. O sea, lo que pasa es que hay una traslación de valores sensoriales del pasado al presente e indudablemente esa traslación conforma nuevas pautas culturales. Entonces, siendo la base, el alimento como base de la gastronomía, la pregunta es, ¿qué objetivos tiene alimentarnos? Pues indudablemente sí, nutrir el cuerpo, pero nutrirlo, que ha sido una cuestión en la tradición de forma automática y vía oral, de madres a hijos y de hijos reproduciendo esas pautas culturales durante siglos, ha sido una nutrición no estudiada, ha sido una nutrición, vamos a llamarle, de tradicional. Experimento, error,
éxito, reproducción de los éxitos y así sucesivamente, siglos y siglos. El alimento nos ayuda a mantener relaciones personales y de negocios. Pues indudablemente el alimento ya veis que no solo nos sirve para comer, sino que nos sirve para relacionarnos. Pepe, ¿tomaste ayer las pochas? Sí, y se empieza a comentar las pochas que tomamos el día de ayer. Y se inicia una conversación agradable a raíz de las pochas. Y en mi pueblo hay unas pochas que son especiales y las tiene un tal Juanito que, por cierto, ya es de avanzada edad y va a tener problemas de existencia. Así que el alimento nos indica el conjunto de relaciones personales y nos sirve para los negocios. Hombre, la comida vasca entre nosotros es mejor porque los empresarios vascos industriales han hecho de la comida el cierre de los negocios. Y cuanto más actividad económica tiene una zona en un país, mejor comida hay. Porque indudablemente la economía ha permitido esos excedentes de capital y ha permitido el lujo y a través de ese lujo se han mantenido y sacramentado los negocios. Indudablemente el problema de Zaragoza es que no tiene una clase empresarial demasiado dinámica y esto sí que está dañando a la gastronomía. Pero indudablemente no hay nada mejor que cerrar un buen negocio que en un buen restaurante. Y eso lo sabemos, porque es un error el querer suprimir los gastos de representación. Hay casos en los que conviene fijarlos como necesarios, porque el mejor remate de una buena operación comercial indudablemente es una buena comida. Y eso en la cultura campesina lo tenían muy claro desde la más absoluta antigüedad. De hecho, que el primer Mesías le llamaban el mumi, o sea, una persona que se sacrificaba durante muchos años y daba de comer a toda la tribu, atesorando él y su familia todos los manjares que indudablemente en un gran convite les daba a la tribu. Y la tribu decía, hombre, buen mumi, este hombre que nos ha dado de comer, 3 días seguidos dándonos lisonjas. El convite era la ceremonia sagrada que hoy sacramentamos en la misa. O sea, es curioso cómo, antropológicamente hablando, la figura del mumi en Papúa Nueva Guinea nos ha alumbrado mucho los conocimientos de lo que son las relaciones personales y también de negocios y de estructuración de la sociedad. El alimento demuestra la naturaleza y extensión de las relaciones sociales, proporciona foco para las actividades comunitarias, expresan amor y cariño. Si vosotros habéis sido cocineros alguna vez en la vida, indudablemente la profesión del cocinero es una profesión de entrega a los demás. El cocinero es feliz cuando los demás son felices comiendo. O sea, indudablemente, yo hablando con algunos grandes cocineros de este país, yo le decía, sois unas personas entregadas a la cuestión de la comida, porque es súper duro ser cocinero. O sea, hoy es una de las profesiones que más estudian los chicos y más fracasan. O sea, es decir, es indudable, hay un 70% de fracaso en la generación de los que estudian cocineros para luego ser cocineros. ¿Por qué? Porque no tienen vocación de sacrificio y esa vocación o la tienes o no la tienes. Indudablemente el amor y el cariño en la comida es fundamental. La comida expresa individualidad. Mira lo que come ese, qué rarico es, decimos aquí en Aragón, pero también expresa la distintividad del grupo. Hombre, pues cuando vamos a Madrid dice, los maños que coméis borraja, sí, malas hierbas, ¿no? O sea, sí, dice, de lo que come conejillo, poquillo. Bueno, pues hombre, nosotros comemos borraja, pues nosotros aquí buenos chuletones. Pues bueno, esta distintividad es algo que se expresa todos los días cuando comemos, y demuestra la pertenencia a un grupo y también significa un estatus social. Hoy, por ejemplo, hay un boom impresionante de querer comer cosas exóticas simplemente por demostrar que somos
de un estatus social elevado. Eso se ve en Nueva York o se ve en las grandes capitales como una expresión de ya no de querer comer y de capacidad de comer, sino de demostrar al mundo que tenemos un signo de distinción en el alimento. No ver las cosas como malas o buenas. Las cosas son como son y no merece la pena someterlas a crítica. Yo creo que hay que someterlas a estudio, en todo caso. Y es indudable que yo, por ejemplo, mirando a Aragón, veo que somos, yo diría que demasiado poco exigentes en el tema de la comida. O sea, es decir, y yo no veo mal que haya una especie de querer tener en la comida un reflejo de estatus social. No lo veo negativo. Indudablemente aquí hay gente que tiene coches, tiene grandes casas, tiene otros signos de distinción, pero no veo en la comida en Zaragoza un signo de distinción social. Y esto es un problema, porque eso evita que la cocina en Aragón progrese. Y los cocineros se lamentan mucho de que el público zaragozano, cuando quiere ir a comer, se va a comer fuera de Zaragoza. O sea, es decir, o se van al País Vasco, a Cataluña, a Madrid o donde haga falta. El alimento es una recompensa y un castigo. Bueno, ¿qué nos vamos a contar? Desde pequeñines, colleja va, colleja viene, que te comas esto y si no, para cenar. Hoy no. Hemos perdido a la vigilante de la playa, que era la madre, y en ese sentido la cultura tradicional de la madre como reproductora cultural de la alimentación ha sido sustituida por la televisión, por las malas prácticas, o toma un kinder niño y así me dejas en paz, pero indudablemente dice, te vas a quedar sin tu kinder si sigues por esa vía, ¿no? Y me decía un cardiólogo, dice, el kinder, que era el huevo, sorpresa, dice, la auténtica sorpresa no está en el regalito del que tiene el huevo, la verdadera sorpresa es el chocolate, es nefasto ese chocolate. Es decir, la sorpresa es que les está creando un colesterol enorme. Pues bien, la recompensa y el castigo, porque al niño le importa 3 pepinos si tiene colesterol o no, el chocolate, porque no tienen edad para pensar en eso, simplemente piensan si les gusta o no. Es una recompensa o un castigo el quitarle. Y el alimento también, hoy en día y siempre, ha sido un quita enfermedades. Una persona que hoy en día dice, oye, come esto porque además creo que tiene vitaminas, no sé qué tal. Y yo ya creo que no comemos, que simplemente nos damos vitaminas al cuerpo, ¿no? Hay que exagerar a veces las cosas para decir, bueno, pues posiblemente nos estamos yendo un poco de lo que debería ser una comida. Y Michael Pollan, que es un gran escritor de estos temas en Estados Unidos, dice, el paradigma de Francia es que no hablan demasiado de salud cuando comen proporciones ajustadas y es uno de los países más saludables. Y comen por placer y con buenas tradiciones alimentarias. Bueno, pero a pesar de eso es verdad que una comida, vamos a llamarle tradicional, positiva, sí que ha permitido controlar las enfermedades. Y a la vez representa seguridad. Hombre, nosotros no lo notamos, pero indudablemente los que comemos hoy estamos más seguros de los que no comen nada. Y los que no comen nada son todavía 800 millones de personas. Y no sé si lo veréis bien, pero yo indudablemente en el siglo XXI, que siga habiendo 800 millones de personas inseguras, y que la FAO determine que la seguridad alimentaria no es el concepto de inocuidad ni de seguridad como lo entendéis vosotros, sino como el asunto de tratar de tener la base alimentaria para que una población pueda comer, pues sí que es verdad que representa seguridad. Asimismo expresa sentimientos morales. ¿Qué os voy a decir? Hay gente que no come determinadas cosas simplemente porque es un ataque a su moral. Bueno, pues decimos, sí, los islámicos con el cerdo o los judíos con el cerdo, ¿no? Y tal. Pero nosotros tenemos tabús culturales también y son tabús inconscientes.
Y son pautas morales que las tenemos internalizadas y que nos evitan comer. Por ejemplo, un tema importante ha sido que estudiamos en un aula de cultura era la carne de caballo. La carne de caballo en la Edad Media, en determinadas zonas del país, no podía ser consumida porque era de los caballeros el caballo y como la gente se lo zampara, pues le iba al garrote. O sea, es decir, que la gente, ¿no? Y en cambio, en las zonas de montaña, en el País Vasco, etcétera, pues como había potros y había esto, pues sí que los han tomado. Y así tenemos tabúes derivados de historias anteriores que llevaron incluso a que la Iglesia maldijera el consumo de la carne de caballo en la Edad Media. O sea, son pautas culturales que las tenemos internalizadas y que, bueno, como no han reproducido en nuestra cultura el consumo de determinados alimentos, sí que son pautas morales. La moral es el uso y la costumbre y a la vez significan riqueza. Hoy en día ya la cultura ya no es solo cultivo, no es solo tradición alimentaria y agraria. Hoy la cultura se define ya más ampliamente como el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta, incluyendo los medios materiales. Bueno, tenéis cultura de esto, ¿no? Yo veo en el autobús que todo el mundo está, dale que te dale. O sea, y digo, eso es cultura. ¿Y qué consiste? En que hoy en día la gente no se habla, pero se comunica a través de un medio material que todo el mundo tiene y vas al autobús y es terrible, ¿no? O sea, dice, no, están incomunicados. Pues no es verdad. Están incomunicados con el de al lado, pero están comunicados con 50 personas que van chateando a la vez, etcétera. Tiene un medio material, una forma de expresión cultural. La pregunta ¿es mejor o es peor? Bueno, eso ya cada cual lo valora y yo no me voy a meter en eso. Pero sí que quiero deciros que el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta incluye los medios materiales para transmitir esos valores. Y es importante a la hora de analizar la cultura porque en el alimento también pasa lo mismo. Y dicho esto como cultura, quiero expresar también radicalmente lo que es el territorio tal como lo entendemos de cara a la configuración de un alimento. El territorio hoy en día es un sistema muy complejo, forma parte de elementos físicos y humanos. Hemos dicho que los humanos cada vez van desapareciendo más en la base alimentaria porque las máquinas sustituyen a los seres humanos, pero indudablemente esto también configura y reconfigura la forma de alimentarnos. A la vez el territorio son geomorfología, suelos, límites naturales. Hay un clima, una biodiversidad, un ecosistema. Por cierto, esto está variando. El clima está variando, pero y con él cambia también la biodiversidad y cambian las plantas. Y esto es un problema. Bueno, todo el mundo oye en Zaragoza hablar de la mosca esa que nos pique, que nos pone la pierna así de gorda, ¿no? Y que la tratan de rociar antes del verano, todas las malas hierbas donde anida esa mosca. Pero bueno, esa mosca no existía, ahora existe, es por el producto del cambio climático. La xylella fastidiosa, que estáis oyéndola en los periódicos, ¿no? Se está reproduciendo a gran velocidad también por el ascenso del ciclo climático, las alternancias. Porque la xylella ya existía. El problema es que se ha disparado esa plaga porque el ciclo térmico ha variado y como no tienen mucho frío en el invierno, pues esa xylella está atacando con gran facilidad a cultivos del olivo, de la viña y otros cultivos como el almendro, etc. Bien, entonces el territorio está configurado también como clima, biodiversidad y el ecosistema o conjunto de relaciones entre plantas y el medio. Hay una forma de cultivar y la transmisión de prácticas y conocimientos. Esto es importante. Yo, cuando fui por el río Duero y me adentré en Portugal, antes de dar el salto al Bajo Duero, ¿no?, ya cerca de Oporto, vi que todo el paisaje estaba aterrazado. O sea, habían aterrazado todo el paisaje. Hoy, por cierto, ir a ese sitio es un patrimonio de la humanidad, es unos grandes lagos donde hay un gran turismo de Inglaterra, sobre todo de élite, o sea, es decir,
y es un paisaje precioso que lo han configurado todo en terracitas. Y han conservado el territorio, conservan los cultivos de la viña y todo procede del antiguo amor que tienen los ingleses por la bebida, que trataron de subir el Oporto en momentos peligrosos y lo subieron hasta allá. E indudablemente han creado unos paisajes muy reconocidos y muy reconocibles en toda la parte de Ribera del Duero, pero ya en la parte baja. La Ribera del Duero de España, entre nosotros, es una operación muy tardía que lo iniciaron los ingleses, donde en la zona de Oporto, en Portugal, y la zona de un escalón que se da en el Duero a raíz de unas presas que se dan en esa zona. Bien, la forma de cultivar es importante. Los efectos de la ganadería, la transhumancia e intercambio de semillas. Indudablemente la ganadería aquí ha afectado prácticamente a toda la casuística. Todo el mundo dice, si no hay los monegros es por la Armada Invencible. Bueno, eso no se lo cree ni el apuntador, porque no hay más que calcular los metros cúbicos que necesita la Armada Invencible para saber que en España, a costa de la Armada Invencible, nos hemos quemado todo el monte de Castilla-La Mancha, todo el monte de Aragón, todo el monte de tal. Sí, lo que sí ha existido es que en determinados periodos históricos sí la gente necesitaba leña, el efecto del ganado, efectos muy menos míticos que la Armada Invencible, que sí que han alterado los territorios. Cuando se dice Montenegro o los montes negros de la Bardena, son montes de sabinas que son muy difíciles de reproducir, y cuando uno los castiga era imposible prácticamente reproducirlos, porque la sabina no había forma de volverla a plantar. También ha configurado el territorio los flujos migratorios y los relevos civilizatorios. Yo creo que el Aragón nuestro nos opondremos a que venga nadie, pero está llamado a ser ocupado. Porque es que es indudable que un territorio tan vacío va a ser objeto de atención por parte de zonas del mundo que están con muchas compresión humana. Y yo creo que la mejor solución a esos problemas nos lo dice Francia y Alemania. Francia y Alemania tienen unas políticas muy activas de ocupación del territorio. Nunca les gusta dejar el territorio vacío. Y este es un problema que tenemos nosotros en España, y que es fuente de robos, de saqueos, de asesinatos, como el que vimos el otro día en Teruel, ¿no? Que un pastor y un guardia civil pues fueron asesinados por una persona, ¿no? Que era perversa, y que, bueno, pues esto se produce porque el territorio está vacío y se aposentan ahí gente que no es conocida, y es muy difícil vigilar el territorio por la Guardia Civil. Le dice, no, está la Guardia Civil. No, es imposible. Si no hay seres humanos en el territorio y el territorio está vacío de gente, ese territorio está llamado a ser ocupado de forma negativa. La historia de la diversidad alimentaria de los pueblos ha configurado también el territorio. Indudablemente, todo el mundo hemos visto cómo nos trajeron los cultivos del arroz desde Oriente, los cultivos del tomate desde América. Nosotros hemos llevado allí nuestros productos, etcétera, y eso ha configurado el territorio como base física y étnica muy diferenciada, ¿no? Y luego es importante la selección cultural de los alimentos y los símbolos identitarios como fuente de progreso de unos cultivos frente a otros. Aquí en Aragón, por ejemplo, los caracoles, ¿no? Pues ahora mismo no se puede ya coger caracoles del campo porque con la agricultura química está ya un poco fastidiado, incluso en algunos sitios está prohibido. Bien, pero indudablemente el comer caracoles ha sido una decisión humana. En cambio te vas a México y allí comen los grillos. Me da un poco de aprensión. Pero bueno, cada uno ha ido seleccionando los alimentos y ha configurado el territorio. Así pues, el alimento es un lenguaje simbólico. ¿Qué significa eso? Que con pocos imágenes podemos captar la esencia de una población, y es importantísima la alimentación como forma de saber cómo es un pueblo.
Lo digo porque el alimento posiblemente es la lengua más interna o internalizada de una población. Aquí veis, por ejemplo, las balsas de los fenicios en Chipiona, allí arriba. Luego veis las bacanales romanas, y que tomaban la bebida, el vino. Ahora tomamos todos vinos. En esa época solo lo tomaban las clases dirigentes, o sea, en Roma, ¿no? Eran un alimento. La gente normal, la del pueblo, tomaba hidromieles o aguas de miel y no tomaba vinos, ¿no? Tomaba como mucho alcoholes derivados de la fermentación de la miel, y los romanos, las clases altas, tomaban, por efecto de la transmisión de la cultura griega, tomaban malvasías, ya tomaban bebidas fermentadas y tomaban bacanales. Fijaros cómo comían, echaos. O sea, es decir, nosotros diríamos, no comas así que te va a sentar mal la comida, ¿no? Pero bueno, esa gente comía así. Luego que os defino también el aspecto fundamental de la Edad Media, las especias. Las especias fueron el origen de la conquista de América. Porque cuando Saladino corta la ruta de las especias, dice aquí hay que pagar impuestos, y dicen los imperios de España, Portugal y de Inglaterra, dice nosotros no vamos a pagar, a Saladino los italianos sí. Fueron prácticos y dijeron, bueno, nosotros pagamos y seguimos con estos negocios, ¿no? Que no eran los italianos, eran las repúblicas de Venecia, de Génova, etc. Pero indudablemente las especias eran la forma con la que aderezaban los alimentos en la Edad Media. Ya me diréis, una carne que no la tenían en el frigorífico, ¿cómo narices la iban a comer pasados los días que pasaban, ¿no? Bueno, pues la gente tenía allí sus pócimas, ¿no?, derivadas de las especias, e indudablemente las especias y la seda fueron, yo creo que durante muchos años, el origen de todos los flujos migratorios. La corona inglesa, la española, la portuguesa, que cambió hasta las leyes de la náutica y se fue por el sur de Portugal, hasta la India. Y aquí tenéis, cuando traen Colón y los nuevos conquistadores de América a los nativos de ahí, muestran a los nativos, pero muestran también los alimentos. A partir de ahí es curioso, todas las clases altas de Portugal y España empiezan a comer comida exótica como signo de distinción. Todos os acordáis de los coloniales, las famosas tiendas, ¿no? Los coloniales y los ultramarinos, los de ultramar. Y dice, la gente bien decía, yo voy a comprar a un ultramarino. Luego todo eso desapareció con el supermercado y los mercados modernos, pero indudablemente planteó aquellos juegos infantiles, ¿no?, de nuestra infancia. De La Habana ha venido un barco cargado de H, y empezábamos a decir las palabras con H, ¿no? Era una especie de imaginario de ese exotismo de las Américas venía los buenos alimentos y alimentos exóticos, ¿no? Todavía existe esa carga de exotismo, ¿no? Indudablemente, hoy menos, pero en aquellos años yo creo que aquí ha venido, pues desde el azúcar hasta, bueno, el cacao. ¿Qué os voy a decir del cacao, no? O sea, la compañera naviero guipuzcoana se montó sobre la base del comercio del cacao y luego ya se tuvo que ir a Cádiz, ¿no? Pero el cacao era como el petróleo, y luego nosotros llevamos el café desde toda África, se lo llevamos a Colombia, y ahí empezaron a hacer café. O sea, dimos vuelta a todo este planeta, y cuando a mí me dicen que qué es lo que pasó con la conquista de América, es que se transformó todo el mundo. Y ya independientemente de salvajadas, no salvajadas, cargas morales o no morales, lo que está claro es que todo el planeta se alteró cuando se globalizó el mundo. El globo terrestre es un globo, y cuando dicen algunos, yo soy antiglobalización, pues quiero que sepáis que Slow Food no es antiglobalización, porque el globo está. ¿Qué es lo que decimos? Pues lo que decimos es que hay que respetar las culturas alimentarias diversas de este planeta, porque gracias a ellas podemos comer mejor.
viene y se ha introducido, aparte de la cultura y el territorio, en la alimentación, se ha introducido un concepto reciente, la sostenibilidad, algo que oímos todos los días, el desarrollo rural sostenible, el desarrollo sostenible, etc. La sostenibilidad es un tema que ha pasado a ser de moda ahora, pero indudablemente es el conjunto de prácticas biológicas, culturales, etcétera, que nos van a permitir mantener unos sistemas alimentarios productivos a lo largo de los siglos. Yo sé que la gente dice, no, ahora somos más sostenibles. Bueno, yo lo dudo. Es decir, yo creo que no pensamos en el mañana nadie. O sea, y que la cultura que tenemos en España es una cultura detrás de mí el diluvio, que se dice, ¿no? Y el pan para hoy, hambre para mañana, me importa 3 pepinos y el que venga carré. Y esta cuestión se está reproduciendo en palabras que a veces, a la gente le parece normal. Por ejemplo, se pierde agua en el mar. ¿Realmente se pierde agua en el mar? ¿Realmente pensáis que se pierde agua en el mar? Es un tema interesante porque cuando uno va al delta del Ebro y ve lo que hemos hecho durante, diría, en el siglo XIX, les hemos tapiado el Ebro en 3 presas de cola, que son Ribarroja, Mequinenza y Flix, 3 presas en el tramo final del gran río de España, que es el Ebro, que cuando se le hinchan los mofletes dice agua va, pues esos 3 grandes embalses, la Internacional de Grandes Presas los prohíbe. Todos habéis oído hablar del drama de la presa de Asuán, sí, en Egipto. También es una presa de las prohibidas. Solo lo hacen las dictaduras. Ahora, con el asesoramiento de la Internacional de Grandes Presas, solo permiten la construcción de grandes presas en las cabeceras de los ríos, nunca en los tramos medios o bajos. Y la pregunta es ¿por qué? Pues hombre, aquí quien pierde esta partida no es Aragón, quien pierde la partida es el territorio del delta del Ebro. Si le quitamos el flujo de limos y le quitamos el flujo de agua, pues hombre, todo el delta lo que hace es retraerse. Y entonces estamos cambiando un sistema de riegos excepcional, como es el delta del Ebro, por un nuevo sistema de riegos y un nuevo sistema productivo en otras zonas donde no había nada. Y por lo tanto, con suelos peores, con gente que no tiene buenas prácticas culturales, estamos cambiando un ecosistema riquísimo por otro que no lo es. Eso está condenado en los Estados Unidos. Está condenado. Y nosotros, en cambio, en España no lo vemos mal. Dice que se pierde agua en el mar. O sea, es que no solo se pierde agua, sino que os habéis cargado también el aporte de limos. Si yo hiciera un día la pregunta, ¿cuántos hectómetros cúbicos de lodos se han almacenado en las 3 presas y que han evitado irse a enriquecer los deltas, uno se preguntaría que posiblemente son miles y miles de hectómetros cúbicos y no tenéis más que ir a la presa de Caspe, a la presa de Mequinenza, que cuando el río baja, o sea, en años concretos, veis ya un territorio muy colmatado, o sea, se han depositado ahí. Pues bien, la sostenibilidad de los sistemas productivos humanos sí que afectan al conjunto de la agricultura e indudablemente debemos reflexionar cada día más. No es verdad que la sostenibilidad sea un problema actual. Ya ha existido civilizaciones enteras que han caído por malas prácticas agrarias. Por ejemplo, regar con agua salada, ¿no? En la antigua Babilonia pues se regaba a veces con agua salada, o la deforestación en masa de bosques enteros que han cambiado climas, ¿no? Enteros. Hay un documental sobre la historia de los bosques en la humanidad que comenta cómo van asolando los bosques
y cómo va cambiando el clima en el planeta. La sostenibilidad es un problema que los del día de mañana no votan. No sé, parece que no votan. O sea, es decir, los que van a nacer dentro de 20 años no votan. No tienen decisión. Me decía un gran sabio, dice, debíamos de crear la figura del defensor de las generaciones venideras. Digo, hombre, eso me suena a Senado de la tribu. Dice, esos lo tenían claro. Sí que es verdad, el Senado de la tribu lo tenía claro mucho más que nosotros, que defendían a los que vienen detrás. Pero todos hoy en día tienen inmediatez en el negocio. Pues bien, Europa ha girado en ese concepto y después de cometer muchas más barbaridades que nosotros, más, de daños a la naturaleza, a los ríos y a todo, indudablemente hoy en día en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en Inglaterra, Estados Unidos incluso, se está pensando mucho más en clave del desarrollo sostenible que en España. En España todavía, como somos medio pobres, medio ricos, decimos aquí hay que explotar mucho más a los recursos naturales a ver si nos enriquecemos. Pero yo creo que es un error que un país como España, que tiene una gran biodiversidad y posiblemente una gran naturaleza, la estemos mal explotando y cercenando el futuro de grandes zonas. Iberia es una palabra que viene de la antigua lengua ibérica, significa, si vais al País Vasco veréis que ahí significa la ría, Ibai, significa la ría. Íberos son aquellos que viven al lado del río. O sea que los del río son los íberos, vamos, estos que cantan son los auténticos íberos, ¿no? Los del río. Entonces, fijaros en este país, un país de quercus, un país de roble, un país de coscoja, donde la gente que existe se junta cerquita de los ríos, que son cazadores, recolectores, despiertan a la civilización, hacen cositas muy buenas, muy interesantes, crean Ségeda, crean Numancia, crean Sagunto, crean y mantienen el agua bastante bien y la respetan mucho y no viven junto a los ríos. Normalmente vivían en un macizo al lado del río, pero no junto al río. Bueno, pues esa gente que nos enseñó de que debemos de venerar el agua, es importante que sepamos que el agua hoy es una de las cuestiones clave del desarrollo español. Yo, hablando con la comisaria Martín del Buró Internacional de Exposiciones, que estaba representando al gobierno de Aragón ahí, en Hannover, en la Exposición Universal, le dije, creo que tenéis que venir aquí a traer la exposición del agua, porque si hay algún lugar en España donde hemos hablado y sabemos de agua, es Aragón. Aquí ha habido grandes tratadistas, desde Joaquín Costa, a Ramón Pinatey, antes estuvieron los templarios, estuvieron los romanos, estuvieron los árabes, y indudablemente aquí hicieron todas sus obras hidráulicas y sus aportaciones, e indudablemente hemos reflexionado mucho sobre el tema del agua. Yo creo que Zaragoza es uno de los puntos clave de la política del agua, y cuando Zaragoza habla del agua, creo que hablamos con profundidad, mucha más profundidad que otros lados de España. E indudablemente sí que almacenamos la defensa de un bien escaso, de un bien a veces no renovable y que tiene serios riesgos de colapsar el crecimiento de España. O sea, hoy en día las luchas por el agua, cada vez que suena la sequía, es enorme. Y el factor de sostenibilidad nos hace repensar esta cuestión. Pues bien, la sostenibilidad no solo afecta al agua, afecta también a los suelos. ¿Qué decir de que estamos empobreciendo los suelos? Cada vez aportamos menos materia orgánica y menos vida en los suelos. O estamos haciendo padecer a la pesca. Estamos siendo España uno de los países más pesqueros del mundo. Hoy hay empresas como la de Fernández de Pescanova, ¿no?, que tenía unas flotas por todo el mundo y hoy en día ha tirado la toalla. Ya dice que él se dedica a la biotecnología. Y yo le digo a uno de sus hijos, bueno, pues tú te dedicas a la biotecnología, pero te has sacudido toda la pesca en los mares previamente. Digo, indudablemente debemos de conservar los ecosistemas
Y yo hago un esfuerzo tremendo por apoyar a los vascos, por apoyar a los gallegos, por apoyar a los del Mediterráneo, para ver si defendemos todavía los ecosistemas y podemos tener una pesca sostenible. Es un tema que a mí me ilusiona mucho, saber que 700 barcos cerca de la Costa da Morte y Ría de Muros todavía están con ganas e ilusión en aportarnos pescado litoral, que es un pescado más diverso, en beneficio de los que amamos el pescado. El pescado hay que comerlo con cierto rigor, no de forma muy repetitiva. Bien, las apelaciones al territorio, ya entrando ya en lo que es el conjunto, y su efecto de ligazón entre alimento, territorio y cultura, yo creo que ha tenido en el vino el motor fundamental. Si hoy en día conocemos las denominaciones de origen, es gracias al vino. E indudablemente, yo no sé si alguno de vosotros no toma vino. En España se tomaba en la Edad Media 3 litros por habitante y año. Y no iban muy cocidos. Pero si le dais medio litro a un maorí, lo tumbáis. Lo digo porque yo creo que los españoles debemos de tener un sistema genético hormonal que nos ha permitido beber mucho vino. Era nuestra energía. El caso es que Marcelino Pan y Vino nos enseñaba todo lo que había que comer. Pan como elemento energético y el vino como gasolina, porque indudablemente la gente no tomaba muchas más cosas en la Edad Media, ¿no? Y el vino ha sido no solo un elemento vital en el Mediterráneo, sino también ha sido un elemento de distinción. Ha sido un elemento simbólico de distinción. Y ha hecho que el vino, indudablemente, sea el motor del prestigio de las denominaciones de origen. Hay un marqués en Portugal que es fundamental para entenderlo, que es el marqués de Pombal, que es uno de los grandes constructores de Lisboa y que es uno de los grandes amantes del vino y que defendió en Oporto la causa del vino. Estaban los ingleses todos queriendo beber de Burdeos, luego de Oporto, luego de Jerez, eso se lo beben todo. O sea, los ingleses es la gente que se lo bebe todo. Son gente muy simpática en ese sentido. O sea, es decir, porque estás toda la noche bebiendo y están ahí quietos, ¿no? O sea, es decir, que es una gente, los anglosajones, que beben como esponjas. Yo no sé cómo beben, pero tienen un amor por todas las bebidas alcohólicas, ya sea el whisky, ya sea el vino, etcétera, que tienen un amor tremendo por expandir el vino y por saber del vino más que nadie. O sea, saben un montón. Y el comercio de Burdeos, que es una zona muy cercana a Inglaterra, donde ellos tenían un gran peso específico, hasta el siglo 1100, eso era dominación inglesa, y tenían una figura en Inglaterra que eran los mayores conocedores del vino, que hoy se ha trasladado a una figura que se llama los Master of Wine. Master of Wine en España, de origen español, solo hay 2. No llegan a 300 los que hay en el mundo. Para aprobar el Master of Wine tienes que saber muchísimo de todo el mundo. Aquí solo está Pedro Ballesteros en Bruselas y un aragonés. Es un aragonés que está aquí al lado. Y es un hombre que ha hecho un gran esfuerzo por sacárselo. Se ha pegado la tira de años y tiene su pequeña bodeguita en Épila, ¿no? A mí me cae muy bien ese chico. Porque para probar eso es dificilísimo. O sea, es decir, los ingleses, los Master of Wine, son los que les dicen qué deben de beber. Y es una gente que indudablemente es una figura clave para entenderlo. Pues bien, este conjunto de bebedores ingleses terminó de configurar los vinos de Oporto, el comercio de Burdeos y hasta la disputa con la ruta de la Borgoña. Porque es que los borgoñones precisamente se disputaron el liderazgo de Europa con Inglaterra. En la Borgoña, el Cister hizo muchísimo por la conversión de todos los viñedos a lo largo de la costa del Ródano y de España.
O sea, el Camino de Santiago es indudablemente un camino inicialmente del Cister, bueno, primero de Cluny, pero luego del Cister, donde traen muchas variedades de uva y donde se inicia toda la cultura del vino. De hecho, no se puede disimular que todas las denominaciones de origen actuales están en torno a conventos del Cister. Por ejemplo, Veruela, pues la denominación Borja. Por ejemplo, el Monasterio de Piedra, la denominación de Calatayud. El Monasterio de Rueda, allí, pues eso es que estamos hablando de todo lo que es la viticultura del Bajo Aragón. O el Monasterio de Casbas, en el Somontano, que es un monasterio también del Cister que reproduce. O el Monasterio de Cambrón, que le dio mucha, junto al de la Oliva, en las 5 villas, que fueron una zona vitícola muy desconocida, pero muy profusa también. O en los Monegros con la Cartuja de los Monegros. E indudablemente esos conjuntos monacales sabían mucho de vino y el Cister propuso lo que es la nueva ingeniería. Pues bien, los ingleses se disputaron con la Borgoña saber quién era el mejor de los dos. Y hoy en día están esas dos grandes escuelas en Francia disputándose vamos a llamarle, la élite del vino. O sea, cuando vais a las capitales, que son Burdeos, hace poco estuve yo allí, o estuve también en Bonn, en la Borgoña, indudablemente son dos escuelas diferentes. En Burdeos llueve más, la enología ha sido mucho más trabajada a base de madera y la madera heredada de la cultura inglesa hizo que la escuela enológica fuera diferente a la escuela borgoñona. La escuela borgoñona es una escuela más basada en la uva y en la vid. De hecho, ahí respetan mucho más las variedades. Están el Pinot Noir, Pinot Meunier, el Chardonnay, todo un conjunto de uvas que no se van ni 1 milímetro de esas uvas y le dan mucho prestigio a la añada. Y hay una escuela muy interesante en la Borgoña, que es la escuela de viticultura biodinámica, es decir, donde representa el conjunto de ciclos lunares, ciclos astrales, etcétera. Hay una escuela ahí enorme. Y yo creo que la Borgoña y Burdeos son dos centros mundiales del vino que en Francia tienen una repercusión enorme en todo el mundo, ¿no? Y bien, dado el prestigio que tenía esa gente, el 19 de enero de 1935, aquí sale la primera denominación de origen en España. ¿Quién es el personaje que lo lanza? Bueno, pues es don Pascual Carrión, que fue ministro de la República, que era de la escuela de Requena, no sé si conocéis Utiel Requena. Utiel Requena es fundamental porque tiene unos estatutos de los viñedos muy antiguos, que los data el Estatuto de los Vinaderos, de Alfonso X el Sabio, e indudablemente Requena hereda toda la cultura del Cister porque Alfonso X el Sabio era un gran amante del Cister y tiene todos unos estatutos preciosos ahí en esa zona. Pues bien, de esa zona era don Pascual Carrión, que hereda de Francia todo el conocimiento del Estatuto de la Viña, el vino, etcétera, y que origina el despertar de los viñedos españoles y los primeros, los herederos de los ingleses, el sherry. Ahí estaban ellos ya en primera línea, el Jerez, para decir los primeros de los vinos españoles que nos nombramos denominación de origen, es Jerez. Jerez es un vino que, como veis, tiene hechura de madera, ya tiene una fisonomía parecida a Oporto, a Burdeos, a Cognac, al whisky, y la madera la trabajan con profusión, no solo, es decir, ahí están también las variedades, las tecnologías, y es muy interesante aprender de Jerez. Pues es la primera denominación de origen en España, pero ya antes había habido, en 1883, un convenio de París reconociendo las propiedades intelectuales de las denominaciones de origen. Y en el año 58, derivado de que hay una multitud de expansión
de lo que son las ideas, de lo que debe ser una denominación de origen, se llega a un acuerdo en Lisboa para intentar homologar todo lo que son los reglamentos. Pero luego se despierta una controversia brutal entre Europa y el resto del mundo. Esa controversia da origen a unas negociaciones muy duras en el año 2004 entre la Organización Mundial de Comercio, Estados Unidos, Australia, todas las zonas del mundo, contra Europa. Y esas controversias hizo que Pascal Lamy, que en aquellos momentos no era de la Organización Mundial de Comercio, nos llamara a varios de Europa a formar un lobby de defensa de las denominaciones de origen. Y los navarros y aragoneses, yo representé en aquel momento Aragón, nos fuimos al Médoc de Francia y dimos la mano a los francos suizos, a los del otro lado, e indudablemente dijimos que sí, que nos conjurábamos todos para la defensa de ese valor patrimonial que habían expresado primero los vinos y que luego se había trasladado a otro tipo de productos que fundamentalmente, en primer lugar, fueron los quesos. Pero bueno, ha habido luego posteriormente otros productos adheridos al territorio y al concepto de denominación de origen. Es interesante ver que los llamados culturas protestantes, los países protestantes, no creen normalmente en las denominaciones de origen. Creen más en la marca, en otro concepto. Y es curioso porque tiene raíces religiosas el conflicto. Es interesante esto, yo una vez lo señalé porque en una conferencia europea hubo uno que reflejó dónde estaban ubicadas en un mapa las denominaciones de origen y le señalé la raíz religiosa del conflicto y se sorprendió. Pero indudablemente detrás de ese conflicto sí que se escondía la acepción del sur como concepto social y la concepción del norte de mayor responsabilidad individual. Esta lucha entre la responsabilidad individual o la responsabilidad colectiva es el que ha dado origen a que el sur sea mucho más reivindicativo, incluido Francia, Italia, España o Portugal en denominaciones de origen, y en cambio el norte no, Inglaterra tampoco, Estados Unidos menos. Francia, porque hereda de Francia, Canadá, perdón, porque hereda la parte francesa, la cultura francesa, pero en la parte inglesa tampoco hay denominaciones de origen. Es curioso todo esto porque nos dio lugar a una gran confrontación que puso en jaque la existencia de las denominaciones de origen en Europa. Al final hubo acuerdo. Es importante porque pelearon bien los funcionarios de la comisión y una cosa muy buena que hicieron fue buscar aliados en otros países del mundo. El té de Ceilán, el cacao, el café de Colombia. Hubo gente en otros países del mundo que se adhirieron a la teoría de que efectivamente es bueno tener una cultura territorial del alimento y defenderla. Y esta llamada defensa de la cultura colectiva o la expresión colectiva de un alimento como forma de socialización de una comunidad agraria o una comunidad alimentaria es una cuestión muy interesante. Bueno, pues ganamos la batalla, no sin antes sufrir grandes sudores, bueno, ya en el año 2012 ya se pudo legislar de una forma ya certera. Se unieron, el vino se unió al resto de las denominaciones de origen y se hizo un único reglamento para el concepto de denominación de origen. Ya sea vino, peras, carnes, lo que sea, se dio un único reglamento. Ahí nacieron ya las definitivas, denominación de origen protegida, la indicación geográfica protegida, que bueno, en Francia, por ejemplo, en vez de llamarle protegida, normalmente es controlada, etcétera. Pero bueno, ¿en qué varía una pregunta que se hace la gente? ¿Qué varía la denominación de origen de la indicación geográfica protegida? Es una pregunta que la gente se lleva mucha confusión. Pues bien,
Las definiciones lo dicen. La denominación de origen un producto es una denominación de origen cuando se produce en un lugar determinado, una región o excepcionalmente un país. Y bueno, pues bien, excepcionalmente un país. ¿Qué quiere decir? Que normalmente no se concede una denominación de origen a un país. Por ejemplo, ha habido ganas de hacer azafranes de España. El azafrán de España está muy cotizado en el mundo, pero en cambio no nos han dejado, no nos dejan. ¿Y por qué? Pues porque ellos quieren territorios menores, que sean creíbles la fusión de un ecosistema, un territorio, una cultura y una comunidad. Y no es creíble que en un país esos factores puedan ser cohesionados. Y de hecho, excepcionalmente, no conceden una denominación de origen a un país. Tampoco les gusta una región entera, ¿eh? Eso de decir, jamón de Aragón, pues no. Ya hubo que hacer jamón de Teruel en todo caso, ¿eh? Y no solo de Teruel, sino de unas partes de Teruel. Normalmente eran las partes altas, ¿no? Las de la serranía. Bien, una indicación geográfica tiene en cambio la capacidad de ser de un país entero. Puede ser de un país. Porque no hace referencia a la cualidad del alimento en sí mismo. Por ejemplo, la cebolla dulce de Fuentes. Todo el mundo oye hablar de ella. Primero, no es dulce. Esto es una historia. Si vosotros compráis una cebolla dulce de Fuentes y la guardáis en la despensa y la tomáis en enero, picará. Pica. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que existe en ese territorio, yo fui uno de los que lo impulsó, la denominación de origen, en ese territorio existe unas capas salinas muy altas en el acuífero. Y la sal, bueno, cualquiera que haya querido quitar picor a la sal, no hay más que trocearla, echarla al agua, echarle sal y se le quita el picor. No es que se le quite, es que se amortigua el picor. El picor es una característica innata a la cebolla. Hay cebollas que pican más, otras menos, pero todas pican. Lo que pasa es que se rebaja. Y como los acuíferos de esa zona tienen tanto yeso, que cualquiera que sea conductor y vaya por la carretera de Fuentes de Ebro, verá que bota. Es decir, es porque los yesos hacen que se diluyan y cuarteen la carretera. En esa zona hay muchos yesos, en toda esa zona. Y hoy ha habido un chico esta mañana que ha expresado que el origen, efectivamente, de la cebolla de Fuentes no se encuentra en Fuentes de Ebro, sino en Mediana, arriba, perdón, en un pueblo, ¿cómo se llama? No me acuerdo exactamente, es un pueblo arriba de Fuentes, donde hay una... No, me quiere sonar algo de... Eso, pues Mediana, sí. El río Ginel, está, eso es. Y he estado expresando que el origen viene de ahí. Esa zona todavía es más salina. Y efectivamente es la sal la que amortigua el picor. Luego, que es de Fuentes, bueno, pues eso es una planta, ¿no? La planta hoy de Fuentes es universal. De hecho, hay muchas cebollas que se dice que son cebollas de Fuentes, que no son de denominación de origen. Ahí tenemos un problema, de que la planta se llamaba antes que la denominación y todo el mundo decía que tenía cebolla de Fuentes. Pero cebolla dulce o cebolla de Fuentes de Deo solo se da en ese territorio. Entonces, cuando un producto alimentario intrínsecamente tiene su cualidad basada en ese territorio, es decir, o en el clima, o en los suelos, o en el agua, o en lo que sea, que le hace ser especial, eso estamos ante un alimento de denominación de origen. Entonces, si su calidad se ve fundamentalmente, exclusivamente a un medio geográfico particular, es una denominación de origen. Mientras que una IGP no. Una indicación geográfica protegida posee una cualidad determinada, reputación u otra característica que puede esencialmente atribuirse a su origen geográfico, pero no lo hace exclusivo. Por ejemplo, el ternasco de Aragón. Pues hombre, uno de los procesos
del Ternasco de Aragón es que lo puede hacer dentro del territorio aragonés. Pero la raza aragonesa o las razas que lo configuran como concepto de Ternasco Aragón, que son la roya bilbilitana, la raza aragonesa, la ojinegra de Teruel, la maellana o la ansotana, pues pueden ser reproducidas fuera del área de Aragón. Y, bueno, no ser de denominación de origen. Pero si las producen en Aragón y las sacrifican, por ejemplo, en Barcelona, sí que es de indicación geográfica protegida aragonesa. Porque sí que son razas que han sido configuradas históricamente en Aragón, o sea, han tenido su base territorial normal en Aragón, y eso los hace capaz de constituir la indicación geográfica protegida. Bien, las fases en la DO en su totalidad tienen que ser hechas en la zona geográfica. En cambio, en una IGP no. Una IGP, por ejemplo, se puede llevar un vinos de la tierra, IGP, producirlo en una zona y envasarlos en otra. En una denominación de origen no. Si una denominación de origen vínica, se tiene que envasar el vino en el mismo territorio que la denominación. Y gracias a eso, el desarrollo rural de las zonas con denominación de origen suele ser floreciente, suele ser mejor. Y yo celebro mucho que el valor añadido se quede en la zona del territorio. Por eso yo veo muy bien las denominaciones de origen, porque creo que constituyen un motor de desarrollo territorial enorme. Bien, luego aparece una figura que no voy a expresar en demasía, que es la especialidad tradicional garantizada, porque en Aragón no la hemos puesto en marcha. Y yo creo que es un error. Es decir, una especialidad tradicional garantizada ya hace referencia a un producto elaborado normalmente que es muy tradicional en esa zona. Pero, por ejemplo, la coca catalana, ¿no? Y yo no sé si sabéis qué producto podía ser una especialidad tradicional garantizada. Yo os lo digo, un almendrao, ¿a que sí? Los almendraos podían ser una especialidad tradicional garantizada de Aragón. Y no lo hacemos. Podíamos hacerlo especialidad tradicional garantizada del Bajo Aragón y de esa zona de ahí. Y yo creo que es un defecto que tenemos, que es que no explotamos los reglamentos que nos ayudan a las figuras de calidad. Somos apáticos, somos gente que muy extraña. O sea, es decir, nos dan herramientas para el progreso y no las utilizamos. O sea, y si el tenedor y el cuchillo está hecho para que no nos manchemos las manos, pues vamos a utilizarlos. E indudablemente hay otro aspecto que a mí me preocupa mucho. Ese sí me toca a mí, porque luché mucho por él. Los alimentos de montaña. Es una figura que bueno, tuvimos la suerte de colarlo en el último reglamento, en el 1151, pudimos hacer lobby, presión, y hace referencia a que todos los productos que se hacen en las zonas de montaña, y bueno, yo por lo menos a los cántabros ya les he convencido, ya se han lanzado a abrir el registro, ¿no? Pero me está costando un montón, porque resulta que un señor del macizo central francés y yo, en Santa Alianza, hicimos lo de los alimentos de montaña y se están aprovechando ahora los italianos y se están aprovechando hasta los alemanes. Ya me diréis qué montañas tienen. Y, bueno, le sugerí al ministerio y lo hizo. Nos pagó un estudio para... aquí, cuando se quiere arreglar un problema, no se arregla, se hace un estudio, ¿no? Entonces, bueno, pues se hizo un estudio de los alimentos de montaña y demostramos al ministerio la potencialidad que tenía todavía en España los alimentos de montaña. Pero las montañas no interesan a nadie, más que cuando se quema el monte, pero realmente no interesan. Y resulta que somos el país de Europa de mayor superficie agraria útil. Y tenemos un conjunto de ganaderías, de quesos, de productos, hasta de aceite de oliva en las montañas, tremendo. Fijaros si es así, que me decía un andaluz recientemente. Dice, Jorge, va a tener razón, ¿eh? Resulta que como tenemos el olivar ahí metidito en la montaña, el ciclo térmico es más frío en invierno y la sileya fastidiosa no nos está arreando.
Dice, luego resulta que todos que se han ido al Mercadona y todos a los valles a producir, y yo le decía, digo, es que las montañas, yo qué sé, en Italia le tienen una devoción enorme. Y hace pocos días veía en el Corte Inglés unas manzanas que ponía manzanas de las altas montañas de Aragón. Digo, bueno, ya viene la onda italiana. Dije, ya estamos salvados. Yo voy a mirar la etiqueta. Dice, envasada en Calatayud. Digo, bueno, hombre, pues ya la hemos palmado. Digo, no es territorio de montaña Calatayud. Es decir, tiene que ser un territorio consignado por la Comunidad de Aragón como territorio de montaña. El envasado de los frutos tiene que ser hecho también dentro de las zonas de montaña. Pues bueno, Cantabria ya se ha lanzado. Yo espero que dentro de poco se lancen otras comunidades. Yo estoy pinchando a la Comunidad de Valencia y a otras comunidades. Y yo creo que es bueno porque si en vez de 4 en Cantabria, en estos momentos hubiera 200 en toda España, en las distintas autonomías, pues hoy podríamos desarrollar algo que tiene el mismo nivel de protección que las denominaciones de origen o especialidades tradicionales garantizadas. Estas son las denominaciones de Aragón, 4 vínicas, que todos las conocéis, pues que son la Cariñena, Calatayud, Borja y Somontano. Hay una del Cava, que tenemos nuestra posibilidad de desarrollarlo, porque tuvimos nosotros el Cava en Aragón, era la segunda región donde de alguna forma adoptamos la cuestión del Cava. El Cava es fruto de controversias y ahora con los nacionalismos más, ¿no? Yo os diré una cosa, el Cava hasta ahora era un sucedáneo del champán. Realmente quien hizo el salto tecnológico fue en la zona de la Champagne, que es en la zona de Reims y todos los alrededores. Y Dom Perignon, que fue el que cerró el ciclo tecnológico, lo hizo con el corcho de Gerona y el vidrio inglés. Y gracias a eso, bueno, pues las botellas dejaron de explotar, porque las botellas se les llamaban las botellas del diablo, ¿no? Porque eran muy finas, ¿no? Y entonces con la fermentación carbónica, en la segunda fermentación del champán, pues explota. Pero es verdad que el primer cava de España no se dio en la zona de Sant Sadurní, se dio en Tossa de Mar, porque estaba ligado al corcho. Es decir, el corcho de Gerona aportó la base tecnológica para poder hacer el degüello, etcétera, toda la operación, y los franceses empezaron a tener relación con los de Gerona y el primer cava de España fue en esa zona. Bien, es verdad que nunca aprendieron mucho y bueno, luego ya la clase industrial catalana lo tuvo a Galar por su orientación muy próxima a Francia y hicieron el desarrollo de toda la zona cava actual de Sant Sadurní, Villafranca del Penedès y toda esta zona. Pero los aragoneses no nos durmimos y tuvimos también nuestros cavas, ¿no? En la zona de Cariñena, en la zona de Calatayud, de Calatayud además capital, y en la zona de Borja. Indudablemente además teníamos un cava algo distinto por las variedades. Pues nosotros teníamos la garnacha y hacíamos cavas rosados que luego eran muy apetecidos y son apetecidos por Freixenet y toda esta gente. Y hemos llegado ahora a la construcción de un cava ya distinto en variedades y en tecnología. Ahora sí que ya podemos llamarlo cava realmente distinto al champán. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo nos da azúcares y entonces hemos logrado una fermentación segunda basada en los azúcares residuales de la primera fermentación. No necesitamos incorporar mosto, etcétera. Y ha habido ya una escisión dentro de los cavistas en la zona de Sant Sadurní que permite expresar el cava ya como una bebida propia tanto en las uvas diferentes como en la tecnología de producción. Y eso es un salto importante porque Zaragoza, que tiene cava, debería de estar atento a estas cuestiones. Muchas veces no tenemos el valor de lo que queremos porque no seguimos la pista de los fenómenos o no queremos seguirlas. Bien, hay 2 denominaciones de origen de aceite, una en el Bajo Aragón y otra en la zona del Moncayo. Luego el jamón de Teruel,
que como veis afecta a las montañas de Teruel. Esto sí que podía ser un producto de montaña, porque realmente el origen del jamón de Teruel se refiere al secao natural. Hoy en día eso es un mito ya, porque toda la gente seca el jamón en secaderos industriales, a excepción de algunas pocas personas, y todavía hacen el secao natural. Luego el melocotón de Calanda, que para mí es la joya de la familia, entre nosotros. El melocotón de Calanda en esta tierra debía de ser, de una devoción enorme. No debía de haber ningún pilar, ninguna fiesta del pilar, donde no hiciéramos un respeto al melocotón de Calanda. Primero, es una de las 3 joyas de las frutas españolas. La uva del Vinalopó, la cereza del Jerte y el melocotón de Calanda. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está bien? Bueno, primero porque ya hay mucha exportación. En segundo lugar, porque hay mucho listo que dice que esto es melocotón de Calanda y no lo es. Porque en esa zona ya están produciendo también otras personas, ¿no? Pero indudablemente esa operación tan mimosa de embolsar los melocotones uno a uno, etcétera, debería merecer ser bien pagado. Y fijaros, todo un ciclo largo de melocotón que termina siendo un melocotón amarillo que bien arrancado en su punto huele que alimenta, o sea, es riquísimo. O sea, es decir, tiene un aroma extraordinario y un sabor fuera de serie. O sea, indudablemente, además se produce en una época de transición que no sé si os dais cuenta, es la época donde se acaba toda la fruta y el melocotón dice cuánto se puede estirar el ciclo vegetativo. Y si podemos lograr que se estire hasta finales del mes de octubre, ya casi tenemos 10 días sin fruta. Bueno, como hoy no la traen de cualquier lado, hasta del Nepal, me da igual, ¿no? Pero indudablemente, desde el punto de vista territorial, el melocotón de Calanda, yo creo que me tocó, siendo jefe de servicio, hacerlo de denominación de origen, es una de las mayores satisfacciones que he tenido. Porque, bueno, su color amarillo puro, bueno, eso fue un técnico, ¿no?, que dijo, tiene que ser amarillo puro. Bueno, pues bien, pero indudablemente los productores eran de amarillos y algo rojizos. La cebolla de Fuentes, como he dicho, y luego las indicaciones está el Ternasco Aragón, está el espárrago de Navarra. Es curioso, pero el espárrago de Navarra tenemos productores en Aragón y muy buenos. Lo digo porque, por ejemplo, yo compro espárragos de Lorés y son muy buenos. O sea, es decir, es un hombre que hace unos espárragos en conserva muy bien. Ya sabéis que la mayoría hoy o son chinos o peruanos, etcétera, pero la realidad es que ese producto es bueno. Y yo diría que hemos perdido la oportunidad de hacer pimiento del piquillo, pero bueno. Luego somos territorio de ternera de Ávila, y la gente no lo sabe, pero en la Serranía Albarracín y en el Maestrazgo es territorio de la ternera de Ávila, y luego los vinos con indicación geográfica. En la agricultura ecológica, que es un tema que también veis la línea inversa, entrando por esa parte. A mí me tocó ser jefe de servicio en el año 1999. Si veis un poco, el 1999 está aquí. Fijaros, en los años en los que estuve con un director que me apoyó muchísimo, cómo subió la agricultura ecológica en Aragón. Yo fui un defensor nato, dije, Aragón no puede ser Andalucía, pero tiene que ser la segunda en España. Y subimos la agricultura ecológica hasta el final. Y nos enfrentamos con gentes que odian la agricultura ecológica. Yo no sé por qué, porque es una agricultura que favorece el medio ambiente y además está muy cotizada en Europa y podríamos exportar. Pero el caso es que se nos acabaron la vida de funcionario a mí, al presidente del Comité de Agricultura Ecológica, al director general que había, y nos catapultaron a todos, y desde entonces a esta parte no ha habido más que descenso. La agricultura ecológica está considerada como una agricultura respetuosa con el medio ambiente y por lo tanto de calidad. Tiene mucho mercado. Hoy en día la demanda es netamente superior a la oferta
Y esto origina problemas, entre otros a vosotros, porque decís, es que es caro los alimentos ecológicos. Y quiero que sepáis que es caro porque lo compran tanto en Europa, y en Europa tienen más poder adquisitivo que nosotros, que suben los precios. No es porque sea más costosa, es que si yo soy agricultor y obtengo alimentos ecológicos y me pagan mejor en Alemania que aquí, ¿qué queréis que haga? Esto es un problema. Nosotros hemos creado el mercado ecológico semanal allí con los agricultores. Lo hicimos en el año 2008, hicimos una salida a la calle y bueno, de alguna forma estamos despertando también la horticultura ecológica del Valle del Ebro y biodiversa, pero es verdad que la agricultura ecológica normalmente está muy bien pagada y es una oportunidad. Desde el punto de vista de ampliación de rango de propuestas, ya para ir acabando, yo creo que deberíamos de analizar el deseo de tener la trufa de Aragón como un elemento de denominación de origen. Tenemos la Tuber melanosporum, que es la segunda en calidad mundial, después de la Tuber bianca, o sea, de la blanca, y tenemos productores en Sarrión, en toda la zona de Gúdar-Jabalambre y en la zona del Prepirineo. Se han puesto nuevas plantaciones e indudablemente si vais a Francia todo el mundo dice que la trufa que se consume en París es del Périgord, pero es mentira, es de Aragón. Y a mí me duele mucho lo idiotas que somos, porque cuando expresamos, fíjate si es bueno que nos lo compran los italianos y lo revenden, eso indica lo mantas que somos para vender. O sea, es decir, no es ningún orgullo decir que nos compran las cosas para sacarle valor los demás. Yo creo que la trufa de Aragón es una de las joyas que perdemos, porque aquí se cotiza a 600, 700 euros según los años y en París se está cotizando a 1.800, a 2.000 y pico euros. Y hay mucha gente de Francia que viene aquí y la hace pasar por trufa del Périgord porque los franceses en eso son muy, muy franceses, ¿no? O sea, la zona del Périgord está al lado de Sarlat y en toda esa zona próxima a Burdeos. Un producto que he propuesto para denominación de origen es la alfalfa. La alfalfa significa en lengua persa, iraní, la mejor. Es una leguminosa muy típica del Valle del Ebro y es curioso, los únicos que la han defendido como denominación de origen es en una zona de Francia. Y digo yo, pues sí, ¿por qué no la defendemos aquí cuando somos exportadores de alfalfa? Luego, tenemos que crear una IGP de legumbres. Sí o sí. La legumbre va a crecer en España y yo ya estoy metido en un grupo operativo con Castilla y León, Madrid y Andalucía para la defensa de las legumbres en España y les dije, bueno, y metemos a Aragón. Y dice, si no tiene ninguna IGP. Y dije, pues sí, es verdad, no tenemos. Bueno, pues vamos a crearla, ¿no? O sea, es decir, ¿y cómo se crea eso? Pues se crea lentamente recuperando variedades que hemos tenido aquí, que todavía se conservan en el CITA y que gracias al CITA, que tiene un banco de germoplasma extraordinario, podemos volver a redefinir una política de legumbres en todo Aragón. Luego hay una DOP que deberíamos definir para el aceite en el somontano. Tiene unas variedades propias que son impresionantemente buenas. La alquecereña, la verdeña, son unas variedades que tienen una singularidad enorme. ¿Pero qué pasa? Que nadie les apoya, ¿no? O sea, es decir, están haciendo prueba-error, la gente allí, y yo creo que habría que dar un salto porque tienen una excelencia distinta a la del Bajo Aragón o a la del Moncayo. Bien, también propongo una DOP de cerezas de las montañas del sistema ibérico. Yo creo que es un error creer que Zaragoza no es fuerte en cereza. La cereza de Zaragoza ha sido durante muchos años la number one de España. Y todo el sistema ibérico, desde Sabiñán, todos los pueblos esos de Aniñón, etcétera, han tenido mucha cereza. E indudablemente la cereza de montaña tiene unas cualidades de todo tipo impresionantes.
Solamente Georgia, que es el origen del vino y de la cereza, nos marca por dónde pueden ir los tiros. Yo, yendo a las montañas de Calatayud, de la zona esa, he visto campos de cerezas y campos de uva que dotan a las dos cultivos de una cualidad impresionante. Yo no sé si hay simbiosis entre cualidades, pero yo creo que es impresionante. Y de hecho lo saben más los de fuera que los de aquí. Bien, luego creo que tenemos que hacer un trabajo específico para la cerveza y el chocolate. Pues si somos cuna del chocolate en el Monasterio de Piedra, deberíamos de definir mucho mejor. Bien, luego una IGP para la ternera de maestrazgo, una DO para el queso de tronchón, una IGP para el azafrán del Jiloca, utilizar la ruta de Goya para utilizar nuestros vinos y quesos de cabra, por hablar de los caprichos de Goya, en eso ya estamos metidos. De hecho, estamos trabajando con el Ayuntamiento de Fuendetodos, levantar una ETG con las guindas al marrasquino o los almendrados, crear el registro de productos de montaña y revisar las zonas de montaña. Y en materia de agricultura ecológica, yo creo que hay que volver a hacer de Aragón no una tierra vamos a llamarle, de cargas intensivas ganaderas, porque eso tiene muy poco valor añadido, sino intentar hacer productos con mucho valor. Aquí tenéis las cargas ambientales ganaderas en las 5 villas, en la zona de la Hoya de Huesca, en la zona de la Litera, en la zona del Matarraña, que no me digáis, el Matarraña es para hacer turismo, no es para hacer granjas de cerdo, ¿no? Y aquí estamos obsesionados con hacer ganadería intensiva. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Yo no creo que la ganadería intensiva de porcino dependa de nosotros. Ni depende el origen de las materias primas, que son maíz, soja, ni depende el destino final, que suele ser China. Es decir, y ambos dos nos pueden amargar la vida en Aragón. Todo desarrollo que no contenga recursos propios es volátil y puede estar sujeto a problemas. Y de hecho, si nos llenan Aragón de cerdos o de ganadería intensiva, es por los purines. Nada más. Ese es el auténtico valor que consideran las grandes corporaciones que deben de existir. De hecho, hemos subido a cerca de 7 millones las plazas de cebaderos y en plazas de reproductores 500.000. Un catedrático en nutrición, Carlos Busadé, ya decía que estamos ante un espejismo, igual que el sector inmobiliario, con la cuestión del cerdo. Bien, esto es un poco lo que hay y a partir de ahí ya dices qué hay que hacer. Entonces yo propongo, lo primero es que deberíamos de quitar la cuestión de calidad alimentaria al Departamento de Agricultura. Esa es la primera cuestión. No sería novedoso, Extremadura lo ha hecho. Al quitar al Departamento de Agricultura esa competencia, ha favorecido el desarrollo de los productos de Extremadura. Hoy Extremadura tiene unos alimentos impresionantes, lo ha hecho de la mano del Departamento de Comercio y está situando los alimentos de Extremadura en todos los rincones del globo. Esa política a mí me parece acertada. ¿Y por qué? Porque los funcionarios del Ministerio de Agricultura o del Departamento de Agricultura están más habituados a las cuestiones de producción o a las cuestiones de subvenciones que a las cuestiones alimentarias o de calidad o a los regadíos, pero eso no dota de cultura alimentaria a un departamento. Existe aquí el IAF, que se organicen como quieran, pero indudablemente deberían de cambiar. Un aspecto muy importante es que los consumidores y sus organizaciones se integren en los organismos de certificación. Esto es un gran problema de España. Los consumidores son pasivos. Les echan de comer y comen. Lo único que les interesa es el bajo coste y que les aseguren los aspectos de higiene y seguridad alimentaria. Y eso no es una cuestión, debemos de hacer copartícipes a los consumidores de la cultura de la calidad. Y la restauración y hotelería debe atenderse más. Mirar, Slow Food en Bilbao ha logrado multiplicar por 3 las estrellas Michelin en la ciudad. Ya tienen hasta 3 estrellas y tal. Estos son los compañeros de Slow Food los que han trabajado desde el Ayuntamiento de Zaragoza
de Bilbao, para prodigar todos los restaurantes de Bilbao. Es que esas políticas de ir seleccionando y hacer buena gastronomía repercuten luego en el turismo, repercuten en el tipo de cliente que recibes y repercuten en todo. Y deja mucho valor a la ciudad. Indudablemente, el alcalde de Bilbao ha sido uno de los mejores del mundo y ha dado a Bilbao, ha vuelto a retar a San Sebastián. O sea, es decir, el primero en dar bien de comer fue Bilbao, luego se transfirió a San Sebastián y ahora andan peleando todos los dos como gatos panza arriba a ver quién da mejor de comer. Se insultan descaradamente. Es una cosa que yo decía, son vascos pero se insultan. O sea, es decir, es interesante. Bueno, y luego esta cuestión de forjar una élite gastronómica voluntaria que valorice los alimentos de calidad y que haga de altavoz es muy importante si queremos hacer una política de calidad alimentaria. No se puede creer, uno, que existen alimentos de calidad buenos en una zona de Europa si no va allí y allí la defienden. Si no la defienden es que no es verdad que exista calidad. Y el comercio urbano, yo lo que propongo es que se rete a este comercio informal que existe en España, que va desde el Lidl, el Eroski y de Mercadona, que cada vez que cambian de mano los propietarios nos encontramos con menos marcas de Aragón. Y claro, al final, si no tenemos ningún poder sobre el comercio, nos tenemos que plantear qué comercio deberemos de construir. Yo lo que propongo, y siguiendo el modelo de Pamplona, es generar una organización de consumidores propia. Ya tienen una organización con 4.000 socios, que no son pocos consumiendo, y que ya están generando tendencias para el cambio. Así que propongo esta cuestión. Y activar un programa de educación alimentaria como el que iniciaron los ingleses, que es el Food for Life Partnership, que lo llevan en hospitales, en colegios, etcétera, que yo asistí a su fundación en el año 2008 en la Torre del Támesis y que trajimos en la Expo para mostrarlo a toda la sociedad española y que dio lugar a la construcción de la Mensa Cívica, que por cierto tiene la base en Zaragoza, pero alumbra a todo el desarrollo de la comida sostenible ya en diversas regiones de España. Pues no somos tan mantas, o sea, es decir, si nos ponemos a hacer cosas, las hacemos, pero indudablemente la administración muchas veces no acompaña. Pues muchas gracias. Gracias a don Jorge Hernández. Y ahora abrimos, nos quedan muy poquitos minutos para tenemos aquí ya 2 preguntas. No, un momento que pasan el micro porque... No, higos y granadas, que hay algo, no se ha mencionado para nada esas 2 frutas. Los higos sí, era muy bueno en la zona de Fraga. Y yo traje higos de Extremadura, de chocolate y tal. Y efectivamente, tienes razón. El problema de Aragón es que es una película que se llama Lo que el viento se llevó. O sea, es una permanente película de esto, porque hemos perdido el azafrán, tenía 2.000 hectáreas, 0. Hemos perdido el pimiento de piquillo, 2.000 hectáreas, 0. Hemos perdido el azúcar, o sea, éramos el imperio del azúcar aquí en Aragón, ¿no? 0. O sea, es decir, la remolacha azucarera no pinta nada ya. O sea, es decir, es que la historia de Aragón es una historia de ascenso y descenso rápido, ¿no? Que no dura más de un siglo, y está cuajada de éxitos y cuajada de buenos productos, pero yo creo que no tenemos capacidad para mantenerlos, ¿no? De hecho, la garnacha, os quiero recordar que en el año 1999, cuando yo accedía jefe de servicio, se hablaba hasta mal. Es decir, en unos momentos ya no da color, no da, es decir, tampoco sirve para reservas y para crianzas. Y bueno, uno leía las palabras de Voltaire al conde de Aranda y decía, pero ¿cómo puede ser que digan esto de la garnacha?
Y ahora todo el mundo va fardando. Somos el imperio de la garnacha. Digo, joder, sí, porque ha habido unos cuantos que se han esforzado, Juan Cacho, gente muy... Yo estoy contigo que el higo... Ahora, el higo lleva mano de obra y dificultades, quiero decir. Pero es verdad que se puede hacer con cualquiera de los productos que se han cultivado en Aragón durante siglos, se puede hacer maravillas. Es cuestión de querer. Bueno, en primer lugar, dar las gracias. Ha sido una conferencia la mar de amena y entretenida. Y hay algunas preguntas. Yo quizá estoy concienciado porque tengo un hermano que fue director general, Cristóbal Guerrero, que también se encargó bastante en temas de denominaciones de origen. Una de ellas es una pregunta que cuando se está hablando de la cereza del sistema ibérico, ahora en estos momentos, que además va a haber varias fiestas y tal, porque en Valdejalón realmente es que hay más cereza que en el Jerte y de una calidad excepcional. No sé si también ahí cabría hacer alguna distinción. Y la segunda pregunta es, yo estoy de acuerdo con las denominaciones de origen, pero sí que es cierto que esto quizá es para un primer estadio del bebedor. Luego al final va a la bodega, porque también es verdad que en las denominaciones de origen se han encubierto vinos muy buenos, vinos regulares y vinos malos. Yo me acuerdo una vez que hubo una feria que creo que organizó la Diputación General, en la cual se daban un vaso de vino por €1 y se podía tomar todas las bebidas que se quisieran de todas las denominaciones, y junto con vinos exquisitos de unas denominaciones había otros bastante malos. Claro, todo eso envuelto y sepultado en la denominación de origen puede también quitar prestigio, y en cambio la bodega es la que quizá, me ha parecido muy interesante lo que se ha hablado de que a lo mejor es incluso ese sistema de entre protestantismo del trabajo individual al colectivo, ¿no? Pero que quizá las denominaciones también pueden encubrir vinos de no demasiada buena calidad. ¿Alguna pregunta más? Sí. Es una pregunta muy elemental. ¿Qué es lo que se entiende por slow food? Muy bien. Bueno, vamos a ver. Yo, trabajando con la gente del cava, llegué a comprender que el cava hoy es la bebida que ha desprestigiado más a los vinos españoles. Pero a la vez se dio esa contradicción de que había generado un grupo de productores de lo más selecto. Y eso ya me había dado cuenta en la champagne, y me di cuenta también a menos nivel, porque la champagne no vale tan baratos los champán. Pero me había dado cuenta de esa, vamos a llamarle polaridad, ¿no? entre lo peor y lo mejor, ¿no? ¿Y qué creo yo que hay que hacer? Bueno, pues yo creo que hay que hacer marquismo, es decir, responsabilidad individual, junto a la responsabilidad colectiva. Me decía el director del cava, dice, entre otras cosas están los reglamentos muy espesos, y todo reglamento que no se entienda fácilmente y sea fácil de interpretar y de ejecutar, mal. Y luego hay otra cosa, yo recuerdo un expediente sancionador a dos productores del cava, ¿no?, de 100 millones de pesetas, que no terminó de llegar a buen puerto en la sanción por no tener buen procedimiento sancionador. Es que aquí, es decir, yo no sé, en este país estamos llenos de leyes, de decretos y normas, y luego resulta que el procedimiento sancionador es tan espeso que no. Bien, Slow Food. Slow Food es una organización que diseñan entre Francia e Italia para la valorización de los alimentos en la tradición entendida como diversidad. Es decir, tú cuando vas a Francia o a Italia, allí el alimento está concebido como un patrimonio muy tuyo, y bueno, hay ferias en la calle, es decir, el alimento es vivido, ¿no?, como cultura campesina. Yo me acuerdo de un compañero que es ingeniero agrónomo, fue asesor de la ministra, y dijo, al campesino no tiene quien le escriba aquí en España. Y es verdad, la cultura del campo, de la producción, etcétera, que se ve en Sicilia o se ve en la Toscana o se ve,
pues aquí no está muy cotizada, es decir, se le ve el paleto. O sea, y claro, un país que desprecia a sus campesinos y desprecia a sus productores, llega al final a que cosechen las máquinas y que lo hagan todas las máquinas. Porque, claro, no ha sido valorizado la cultura del productor. Y esto Slow Food lo respeta mucho, y en Francia también. Yo veo, por ejemplo, en Lyon, que en la jornada de puertas abiertas de visita de granja en granja salen 150.000 personas ese fin de semana a rendir culto a los productores de la zona, ¿no? Ahora en Cantabria, que es uno de los núcleos que está surgiendo con fuerza de Slow Food, aquí bueno, tenemos nuestro grupo, están organizando algo parecido, que los cántabros visiten a los productores y le rindan por lo menos una vez al año pleitesía. Todos rinden culto aquí al cocinero, a que sí, ahora todos los cocineros son geniales. Bueno, pues en Estados Unidos a quien rinden culto es ahora al farmers, al granjero. Y tenéis 8.660 y pico mercados granjeros, publicitados semanalmente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Es decir, que la publicidad la filosofía Slow Food está arraigando de nuevo en los países avanzados. En cambio, aquí es curioso, todavía estamos abrazando las figuras que Estados Unidos se está limpiando, con la Smithfield, ¿no? Del cerdo, de que lo heredaron una compañía china y una mexicana y tal. O sea, es decir, estamos yendo a ellos mientras ellos vienen a nosotros. Es un ciclo que es un ciclo extraño. Yo cuando hablo con los norteamericanos me sorprende la cantidad de gente que está defendiendo sus manzanas, sus productos y tal. Digo, ¿y por qué? Por eso tengo esperanza, de que esto cambiará. Porque si Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y otros lo sostienen, Dinamarca es impresionante, ha fundido lo green, lo ecológico con lo mediterráneo en el restaurante Noma, pues está bien. En definitiva, Slow Food yo creo que es la cultura mediterránea. ¿Alguna última pregunta si hay? No hay ninguna pregunta. Bueno, yo solamente le quería, que al principio de la conferencia se ha comentado, digamos, el no citar las cosas por su nombre. Y lo tenemos, por ejemplo, en el caso que pasó con los lácteos sobre los yogures. El yogur es una cosa y el postre lácteo es otra cosa. Pero al final ganó y hoy el postre lácteo se considera como yogur, algo irracional. Yo creo que sí que hay cosas que nos las dan gato por liebre, ¿no? Y yo creo que sí que los consumidores tendríamos que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Si no hay ninguna pregunta más, agradecer a don Jorge Hernández Esteruelas la larga conferencia que nos ha dado y bueno, emplazarles a ustedes ya para otoño, que seguiremos pues con nuevas conferencias y que no quede, bueno, no podemos hacer mucho, pero que no quede en saco roto, como se dice, pues toda esta cantidad de consejos que nos ha dado y que en Aragón lo necesitamos, porque lógicamente si no somos capaces de dar valor a los productos que hacen en nuestros pueblos, difícilmente podremos asentar la población que es tan necesaria. Muchas gracias a ustedes, gracias a don Jorge Hernández. Gracias a ti.